que este país, que este gobierno, que este político es el bueno, que este otro es el malo, no me parece que es realista eso. Y digamos que muchos aquí en Occidente estamos haciendo eso, ¿no? Que Ucrania, que apoyando a Ucrania y todo lo demás. Ucrania tiene su historia y tiene una historia arraigada en el ultranacionalismo. Y existen, digamos, divisiones o existen partidos que son muy simpatizantes con filosofías o ideologías nazis, literalmente. Y hay muchos, digamos, soldados y hay batallones en Ucrania actualmente que utilizan mucha simbología de estos grupos, estos batallones, estos grupos que son de esta ideología de extrema derecha, no sé si ese es el término correcto, pero que son neonazis, que tienen ese fervor de ultranacional y que, digamos, son bastante violentos contra ciertos grupos étnicos y otros, digamos, nacionalidades dentro de su país, Ucrania. Y entonces esa realidad. Existe esa realidad de que muchos de estos en Ucrania, muchos de estos soldados son parte de batallones de ultranacionalistas, de neonazis, lo que tanto critica Occidente, que los nazis, que es lo peor, que hay que acabar con los nazis. Y aquí estamos apoyando nazis o neonazis. No todos en Ucrania, obviamente no es todo el ejército, pero existe mucho de eso em, en Ucrania. Y Ucrania tiene una historia pues oscura. Y entre esas fueron, pues digamos que Ucrania, digamos que el occidente de Ucrania siempre ha sido como simpatizante del occidente del mundo, como el mundo occidental. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues en cierto periodo ellos colaboraban con los nazis, con los alemanes. Y cosas que hacían era matar judíos. Y hubo masacres de judíos en Ucrania en época de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que murieron alrededor de 150.000 judíos. No se tiene una cifra así exacta, pero fueron decenas de miles de judíos que fueron masacrados en Ucrania. También polacos y rusos, obviamente. Entonces tiene su historia oscura, tiene sangre judía derramada en su territorio. Y parte de la profecía bíblica es que Dios va a juzgar a las naciones quienes maltrataron a su pueblo cuando Él los castigó, cuando Él los esparció por todo el mundo, cuando Él acabó con el país de Israel, que eso fue finalmente en el 70 AD por mano de los romanos. Los castigó, pero las naciones a donde fueron, a donde llegaron los judíos, a muchos se les fueron la mano y no tuvieron temor de que aunque Dios los estaba castigando, no tuvieron temor de que este es el pueblo de Dios y como que cuidado con eso, sino que fueron más allá y muchos trataron de destruirlos. Y pues mucho de la Segunda Guerra Mundial trató de eso, de aniquilar a los judíos. Y la Biblia habla de que pues viene juicio para esas naciones. Y es algo que toca considerar. Toca considerar en estas ecuaciones. Em, entonces, esto es como producto de ese fervor ultranacionalista que existe en Ucrania. Pero esto tampoco sucedió, ese ultranacionalismo tampoco salió de la nada. Eso también tiene sus causas. Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética, cuando Ucrania estaba bajo su mando y otros países y todo pues la Unión Soviética, creó una hambruna artificial en Ucrania porque él llegó
a establecer nuevas políticas comunistas, socialistas sobre los campos, sobre las granjas y los campos de cosechas y todo. Que él iba a quitarle todas esas tierras a la gente y iba a crear un colectivos, pues, colectivos, super colectivos donde todo el mundo iba a trabajar para el Estado. Y mucha gente en Ucrania, y mucha gente se opuso a eso, a que le quitaran sus tierras y que él creara unos colectivos gigantes. Y él los castigó por oponerse a ese plan. Los castigó, les quitó toda la comida, les quitó sus semillas, les quitó toda su fuente alimenticia y creó una hambruna artificial en Ucrania que se dice que mató 3.5 millones de personas. Eh, Tremenda cosa debe ser la hambruna. Tremenda cosa debe ser esto, ver a sus hijos morirse, literalmente. Poco a poco. Todo tiene su causa, todo es causa y efecto. Nada es así, nada es como tan blanco y negro que estos son los buenos, estos son los villanos, estos son los malos. No. Es una serie de cosas. Este mundo ha estado en tinieblas por mucho tiempo, por siglos, por milenios, y por eso es que viene el juicio final, porque ya no se puede más. No se puede más con este mundo. Ya tiene que llegar a un punto final. La Biblia no hace sino hablar de Dios, su misericordia que es enorme, su misericordia que se extiende como del este hasta el oeste. Su misericordia, mejor dicho, es abundante y para todo el mundo, pero tiene que llegar a un punto donde se dice, ya no se puede. He ofrecido todo para este mundo. Toda mi misericordia, toda oportunidad para arrepentimiento, toda oportunidad para perdón. He dado a mi Hijo para que muera por todos sus pecados. He dado a mi Hijo para que Él pague el precio de todas esas cosas tan tremendas que usted ve en la historia. He dado a mi Hijo para que Él pague por esos pecados y lave este mundo de toda su violencia, toda su maldad. Y solo tiene que aceptarlo. Solo lo tiene que aceptar. Y mi misericordia es tan grande para perdonar y para ayudar y para refrescar y para levantar a mi creación, a los seres humanos que son hechos a mi imagen, ayudarlos a darles paz, a darles bienestar. Y el mundo, día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, no solo lo rechaza, sino que aumenta la maldad contra él y contra el prójimo. Entonces llega un punto donde ya no más. Ya, hasta aquí. He dado todo, incluso he dado miles de años para arrepentimiento. Y de eso trata el juicio final.